Hola, yo les voy a explicar un poco sobre los triángulos del cuello. Les voy a dar una breve introducción y les voy a mencionar los triángulos más superficiales que se pueden encontrar. Aunque los triángulos son muchos, voy a mencionar unos cuantos, los que se utilizan mayormente. Primeramente, los triángulos del cuello son regiones anatómicas que son formadas por músculos. También los triángulos se forman por huesos, fascias que facilitan el estudio y ayudan en casos clínicos, ya que estos triángulos están compuestos por estructuras vasculares, nerviosas, glandulares y demás. El músculo esternocleidomastoideo, que es el principal para hablar de triángulos del cuello, divide el cuello en dos grandes triángulos, que es el triángulo anterior y el triángulo posterior. Cada uno se subdivide en triángulos más pequeños con límites y contenidos específicos. Aquí voy a mencionar que aquí tenemos al esternocleidomastoideo. Como podemos ver, el esternocleidomastoideo divide al cuello en dos. Acá tenemos al triángulo anterior y acá tenemos al triángulo posterior. Bueno, continuando, el triángulo anterior, sus límites son el borde anterior del esternocleidomastoideo, la línea media del cuello y el borde inferior de la mandíbula. Como ya había mencionado, este triángulo tiene subdivisiones, que es uno de ellos el triángulo submandibular, que este triángulo lo encontramos aquí. Triángulo submandibular. Sus límites del triángulo submandibular son el vientre anterior del músculo digástrico, o sea, derecho e izquierdo, y el hueso hioides. Su contenido de este triángulo es ganglios linfáticos submentonianos y pequeñas venas que forman la vena yugular. Luego tenemos al triángulo submandibular digástrico. Su borde es el borde inferior de la mandíbula, vientre posterior y vientre posterior del digástrico. Bueno, ya lo había mencionado. Luego tenemos al triángulo carotidio. El triángulo carotidio, sus límites son el vientre posterior del digástrico, vientre superior del homoyoideo y borde anterior del esternocleidomastoideo. Su contenido es muy amplio de este triángulo, ya que tiene en su contenido está la arteria carótida común, bifurcación carotidia, arterias carotidias interna y externa, vena yugular interna, nervio vago, nervio hipogloso, asa cervical, seno y cuerpo carotidios y ganglios linfáticos profundos. Se podría decir que este es uno de los triángulos más importantes que tenemos que conocer. Luego está el triángulo muscular. Sus límites de este triángulo es la línea media del cuello, vientre superior del homoyoideo, borde anterior del esternocleidomastoideo. Su contenido de este triángulo también es muy importante, ya que en su contenido están los músculos infrayoideos como el esternotiroideo, esternoyoideo, tiroideo, homoyoideo. Tenemos glándulas tiroideas, glándulas paratiroideas. Tenemos la tráquea, la laringe y el esófago cervical. Luego, bueno, eso sería todo en base al triángulo anterior. Luego tenemos al triángulo posterior. Sus límites del triángulo posterior es el borde posterior del esternocleidomastoideo y el borde anterior del trapecio. También influye el tercio medio de la clavícula.
Sus subdivisiones es el triángulo occipital, que es uno de los más importantes, que sus límites es el esternocleidomastoideo, el trapecio y el vientre inferior del homoioideo. Su contenido es el nervio accesorio 11, plexo cervical, ramos cutáneos del plexo cervical, partes de la vena yugular externa y la arteria cervical transversa. También hay ganglios linfáticos. Luego tenemos al triángulo homoclavicular o supraclavicular o subclavio. Sus límites son la clavícula, el esternocleidomastoideo y el vientre inferior del homoioideo. Tiene contenido muy complejo, ya que su contenido es bastante, pero mencionando un poco, tiene tercera porción de la arteria subclavia, vena subclavia, tronco del plexo braquial. Bueno, esos serían los triángulos más importantes o los que se pueden apreciar fácilmente, pero los triángulos son bastantes. Hay triángulos muy profundos, los cuales tienen contenido bastante también. Pero en este caso le acabo de mencionar solamente algunos superficiales, lo que más se pueden visibilizar. Y para terminar, un caso clínico basado en los triángulos del cuello. Un paciente presenta una herida penetrante en el triángulo carotidio. Al examen se observa hemorragia intensa y dificultad para hablar. La lesión probablemente compromete a la arteria carotidia externa o común y puede afectar al nervio hipogloso, causando alteraciones en los movimientos de la lengua. Este triángulo, como ya lo había mencionado más antes, es una región de gran importancia clínica para contener, ya que contiene importantes vasos sanguíneos y nervios. Gracias.